Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, versículo 105. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. ¿Está bien? Oremos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú, amado Padre, hablándonos. Sé tú, Señor, ministrándonos con tu palabra. Amado Dios, solamente tú nos conoces a la perfección. Solamente tú conoces nuestros pensamientos y las intenciones también de nuestro corazón. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras faltas y todo lo malo que nosotros a diario hacemos. Te pedimos, amado Padre, que tú en esta mañana nos exhortes, nos corrijas, pero asimismo también, Señor, nos des palabras de ánimo, de fortaleza, que nos inyectes fe, amado Padre, para poder seguir perseverando, para poder seguir luchando, amado Dios. Que en esta mañana tu Espíritu Santo sea quien nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, amado Dios, a darnos cuenta, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a darnos cuenta de todo lo malo que nosotros a diario cometemos. Muchas veces, Señor, nosotros pecamos y fallamos y no nos damos cuenta de lo malo que hacemos. Perdónanos, amado Padre, porque en medio de nuestra ignorancia creemos que tal vez estamos haciendo algo bueno cuando no es así. Ayúdanos, amado Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Miren, esta palabra, amados hermanos, es algo muy importante que refleja en la vida del ser humano. En este caso, de las personas que son cristianos o cristianas, seguidores de Jesucristo. ¿Saben por qué les digo? Porque una persona que utiliza la palabra de Dios como su guía es una persona que va a ser prosperada y bendecida. En el libro de Josué 1:8 dice que si nosotros hacemos todo conforme a lo que está escrito en el libro de la ley, en el libro, en este caso en la Biblia, en la palabra de Dios, todo nos irá bien y seremos prosperados. Su palabra de Dios también dice en el libro de Lucas, si no me equivoco, bienaventurado todo aquel que oye la palabra y lo hace y lo pone por obra. Entonces, amados hermanos, ¿trae una bendición poner por obra la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Trae una bendición guiarnos conforme a la palabra de Dios? Claro que sí. Es por eso, amados hermanos, que es muy importante que todos nosotros podamos conocer de la palabra de Dios. Es muy importante que todos nosotros pongamos por obra todo lo que nosotros podamos saber de la palabra de Dios. Porque tal vez podemos saber solamente un poco, podemos saber regular o podemos saber mucho de la palabra de Dios. Pero de nada sirve que tanto tú conozcas si ese conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios no lo pones por obra. De nada sirve. Mira, aquí nos dice que la palabra lo compara como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. La palabra de Dios incluso nos va a guiar cuando nosotros estemos en medio de la oscuridad, en el medio del tiempo malo, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de las tentaciones, en el tiempo de la aflicción. Es ahí cuando muchas personas se apartan. Es ahí cuando muchas personas se alejan de los caminos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque nunca estudiaron la palabra. La pregunta es, cuando uno esté pasando situaciones difíciles, cuando uno esté pasando momentos complicados, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu sustento? ¿En dónde te apoyas? ¿Cómo te inyectas fe? ¿Cómo dices yo creo en ti, Señor? ¿Cómo?
Si desconoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes decirle, Señor, yo creo en ti porque tu palabra dice esto y aquello y aquello? ¿Cómo dices eso si no conoces la palabra de Dios? Supongamos, estás pasando por un momento muy difícil en el aspecto económico. ¿Con qué texto bíblico te sujetas y crees en Dios? ¿En dónde te sostienes? ¿Cuál es tu base? Si lo saben, dejen en los comentarios. A ver, pongamos ese ejemplo. Dejen en los comentarios. ¿Cuál es tu texto bíblico si en caso estuvieras pasando en algún momento tiempo difícil en el aspecto económico? Ahora, en un tiempo difícil, en un momento de la soledad, de la tristeza o de la aflicción, ¿con qué texto bíblico te sustentas o te apoyas? ¿Cuál es tu base? Hermanos, de nada sirve solamente decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti. Pero está bien, crees en mí, pero ¿cuál es tu base? ¿Cuál es tu sustento? ¿Cómo te inyectas fe? ¿Cómo te motivas? ¿Qué es lo que te alienta? ¿Qué es lo que te ayuda a seguir perseverando en las cosas de Dios? Es por eso que su palabra dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y justamente el diablo quiere que el pueblo de Dios se encuentre así, de esa manera, sin conocimiento, que no sepa nada de la palabra de Dios. Mientras menos sepa, mejor. Es por eso que muchos se apartan, hermanos. Porque cuando pasan momentos de aflicción, momentos de necesidad, momentos de problemas con la salud y más cosas, no saben textos bíblicos. Su palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo aprendido. La pregunta es, ¿qué te va a hacer recordar? ¿Qué te va a hacer recordar el Espíritu Santo si en nuestra mente no hay nada? ¿Se dan cuenta? Tal vez puede ser un poco incómodo escuchar la palabra de Dios, pero hermanos, es mejor que uno pueda escuchar palabra de verdad y no palabras que nos gusta oír solamente. Si Dios nos exhorta, pues entonces que lo haga, ¿verdad? Está bien que lo haga. Hermanos, mire, yo les comento algo. Algunas veces yo tengo pereza de elaborar un tema, ¿no? Porque algunas veces en la congregación me dicen, hermano, ¿puedes traer tal día la palabra de Dios? Y yo le digo, está bien, luego te confirmo. Y luego yo medito. Y claro, les confieso, a mí me entra la pereza de decir, wow, ahora tengo que disponer de mi tiempo, tengo que trazar un tema, tengo que ver qué tema será favorable, edificante para la congregación, orar para que Dios de alguna otra manera pueda tocar mi corazón y me diga qué es lo que puedo llevar de mensaje, qué es lo que puedo hablar. A mí me da pereza muchas veces, pero ¿saben en qué yo me sustento? ¿O cuál fue en esta última oportunidad mi base que me dijo, no, ya, acepta? ¿Por qué? Porque trabajar para Dios es una bendición. Su palabra dice, bienaventurado es dar antes que recibir. Entonces, cuando uno da, cuando uno sirve, es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa bendecido. La pregunta es, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, cuando en mí entró ese pensamiento de pereza, de flojera, pensamientos de inventar una excusa, pensamientos de decir que no puedo, porque nada me costaba decir, no puedo, estoy ocupado, tengo que hacer otras cosas, no sé, o inventarme alguna excusa. Nada me costó decir eso. Pero en mí entró esa palabra. El Espíritu Santo me hizo recordar de ese texto bíblico. Y entré en sí y dije, cierto, trabajar para Dios, servir a Dios es una bendición. Entonces acepté. Por eso les comenté hace un momento y les hice la pregunta, ¿cuál es tu sustento? ¿Cuál es tu base? ¿Qué texto bíblico conoces si estás pasando por un problema económico, por un problema de necesidad, de problema de salud, de aflicción, de soledad? No lo sé. ¿Qué conoces? ¿Qué texto bíblico conoces? La palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra base, hermanos. Porque justo cuando nos encontramos débiles, cuando estamos un poco perezosos, un poco flojos, estamos en nuestra comodidad, no queremos salir de nuestra comodidad, justamente es ahí cuando viene el Espíritu Santo donde nos exhorta y nos dice, mira, la palabra de Dios dice esto y aquello y aquello. Y uno recuerda y dice, cierto, ¿verdad? Ya, dejo la pereza, dejo la flojera, dejo mi comodidad por servir a Dios. Entonces, la palabra es quien nos guía.
La palabra es quien nos dice qué camino tenemos que tomar. La palabra es quien nos guía y nos dice por dónde tenemos que ir. ¿Se dan cuenta? Conocer la palabra de Dios es muy importante, hermanos. Muy importante. Si hoy en día tú conoces la palabra de Dios, así sea muy poco, ese poquito que tú puedas saber, ponlo por obra. Pero hermanos, recuerden esto. La palabra de Dios va a ser tu sustento, va a ser la que te va a iluminar, va a ser la que te va a guiar en el tiempo malo, en el tiempo de aflicción. Cuando te encuentres en oscuridad, en tinieblas, la palabra va a ser quien te va a iluminar el camino por donde tienes que ir. Porque hermanos, servir a Dios cuando uno tiene ganas es sencillo, es fácil, eso todos lo hacen. Todos. Cuando todo te va bien, darle gracias a Dios es fácil. Ir a congregarte, orar, lecturar la palabra de Dios, estudiar, cuando te está yendo bien, es fácil, hermanos, eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando uno no tiene ánimos de buscar de Dios, cuando uno tiene pereza, cuando uno tiene flojera, cuando uno quiere hacer otras cosas antes que las cosas de Dios, es ahí donde la palabra de Dios te va a servir como una lámpara, que te va a mostrar, que te va a iluminar el camino que tienes que ir. Te va a decir, no hagas esto ni vayas por aquí, porque esto no te ayuda, no te conviene, no te edifica. Mira, te muestro el camino. Este es el camino. La palabra de Dios dice esto. Tú tienes que hacer aquello. Entonces, nosotros espabilamos, por así decirlo, y decimos, amén. Así es. Gracias, Espíritu Santo, por hacerme recordar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra fortaleza. Si nosotros crecemos sin base, sin haber estudiado la palabra de Dios, es como construir una casa sin columnas. Una casa sin columnas es como si fuera, no sé, hermanos, pero eso hasta el viento lo puede echar para abajo. No sostiene nada. De igual manera es la vida de un cristiano. Una persona que crece sin base bíblica, que tiene pereza y flojera para estudiar, es fácil de que el diablo lo arrebate. Pero una persona que cementa y que tiene conocimiento de la palabra de Dios, una persona que ha estudiado la palabra de Dios, ¿va a ser fácil para el diablo quitarlo de los caminos de Dios? No va a ser fácil. No va a ser sencillo. No digo que va a ser imposible, porque hay muchos casos que muchas personas conocen mucho la palabra de Dios, pero se descuidaron, se relajaron y se apartaron. Pero, como siempre yo les hablo de esta manera, del 1 al 100% las probabilidades bajan mucho de que tú te pierdas cuando tú conoces la palabra de Dios y lo pones por obra. Recuerda eso, ponerlo por obra. De nada vale tenerlo como información, como teoría, y no lo pones por práctica. De nada sirve. De nada sirve, hermanos. La palabra de Dios nos va a mostrar cuál es el camino. Muchas veces nosotros, hermanos, bueno, no muchas veces, no, todos, estoy muy seguro aquí, todos nosotros tenemos planes, metas, proyectos, anhelos, deseos que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? Sea en nuestra vida personal, sea en la vida con nuestros hijos, en nuestra familia, no lo sé. Pero siempre tenemos metas, anhelos, desde comprar un objeto muy pequeño o poder adquirir algo muy grande. Siempre tenemos ese deseo, ese anhelo de mejorar, de superarnos, ¿verdad? Tanto en tu vida personal como en tu vida espiritual. En cualquier aspecto donde tú lo veas. Todos nosotros tenemos planes, proyectamos nuestro camino de cómo poder conseguir eso lo que tanto deseamos. Pero hermanos, según nuestro raciocinio, según nuestra inteligencia, según nuestra forma de ver la vida, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos, nuestros proyectos que podamos tener, va a ser lo mejor para nosotros, ¿verdad? Según nuestra manera de pensar, eso que tanto queremos es lo mejor para nosotros. Pero muchas veces Dios tiene algo planeado, mucho mejor para ti, ¿verdad? Su palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, es ahí
cuando su palabra de Dios te lleva por caminos que incluso tú nunca imaginaste ir. Es ahí cuando justamente la palabra de Dios te muestra el camino, un camino mucho mejor que tú imaginaste, o que deseaste, o que planeaste. Porque tal vez tu sueño, lo que tú más anhelas tal vez tener en la vida es tener una casa, un ejemplo, tal vez una casa. Pero Dios quiere darte algo mucho mejor, mucho mejor que una casa. Y muchas veces nosotros no podemos comprender eso, porque decimos, Señor, ¿cómo va a haber algo mucho mejor que tener una casa? Yo quiero una casa para mis hijos, para mi familia. Pero Dios te dice, no, yo tengo algo mucho mejor para ti. Algo mucho mejor que incluso una casa. Yo tengo una mansión para ti en el cielo. Yo tengo algo que darte mucho mejor. Es la salvación a través de mi Hijo Jesucristo. Y solamente, amado hermano, si Dios quiere, si Dios se le place, te va a recompensar estando aquí en la tierra. Te bendecirá en la forma que Él quiera. Porque aquí, hermano, yo no vengo a hablarte de prosperidad, de decirte, si tú cumples la palabra de Dios, vas a crecer económicamente, porque es mentirte, hermano. Es mentirte eso. Si Dios quiere, te va a bendecir económicamente. Si Él quiere, porque es su voluntad y que así sea. Pero su palabra también nos dice, en el libro de Hebreos, si no me equivoco, que toda la obra, todo el trabajo que tú hagas para Dios, Dios no se olvida. Dios no se olvida de la obra que tú haces para Él y todo va a ser recompensado. Si Él desea, te lo va a recompensar aquí, en la tierra. Y si no, tu recompensa está arriba en el cielo. Su palabra dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino tesoros en el cielo. Todo lo que tú trabajes y hagas y vivas tú conforme a la palabra de Dios, toda tu recompensa, todo tu esfuerzo que tú pones por vivir conforme a la palabra de Dios, todo estará arriba en el cielo. Por eso, hermanos, muchas veces uno cree que todo lo que nosotros nos proyectamos en nuestra vida y deseamos es lo mejor para nosotros. Pero siempre Dios tiene algo mejor para nosotros, porque nuestros pensamientos no se comparan a los pensamientos de Dios, y nuestros caminos no se comparan a los caminos de Dios. Así que, amados hermanos, dejémonos guiar por la palabra de Dios. Y yo sé, hermanos, yo sé que muchas veces vivir conforme a la palabra de Dios es complicado, se nos dificulta, es difícil. Lo sé, hermanos, lo sé y sé que aquí todos nosotros sabemos, porque es una lucha constante, es de todos los días esforzarnos, todos los días tenemos que estar orando, estudiando su palabra, alabar a Dios, ayunar las veces que sea necesario. Todos nosotros sabemos de que no es sencillo seguir a Jesucristo. Pero justamente por eso su palabra dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los que viven conforme a la palabra de Dios. Solamente todo aquel que se deja guiar conforme a la palabra de Dios son los que van a heredar el reino de los cielos. Por eso su palabra dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Su palabra también nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Por eso cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, es Jesús a través de su palabra, de sus enseñanzas que Él nos ha dejado, nos va a llevar por ese camino que el destino final será la vida eterna, que el destino final será estar con nuestro amado Dios. ¿Y eso acaso nosotros no queremos? ¿Y eso acaso nosotros no deseamos? Claro que sí, nosotros deseamos estar con Dios, ¿verdad? Deseamos estar delante de Él para alabar y glorificar su santo nombre. Por eso, hermanos, estudiemos la palabra de Dios. No dejes que la pereza, que la flojera, no dejes que otras distracciones te llamen más la atención antes que estudiar la palabra de Dios. Lucha con eso, porque el diablo lo que quiere es que el pueblo de Dios no conozca la palabra, no conozca la verdad. ¿Para qué motivo? Para que el diablo los engañe, para que el diablo los manipule, para que el diablo poco a poco los vaya apartando y sean presas fáciles, por así decirlo, para que sean presas fáciles y arrebatarlo de los caminos de Dios. Cuando una persona más conoce la palabra de Dios, es como que está echando raíz.
Es como que un árbol que está bien arraizado en la tierra. Entonces, cuando un árbol tiene mucha raíz, es más difícil de cortarlo, de sacarlo. Pero en cambio, cuando un árbol no tiene mucha raíz, es rápido de sacarlo. Y es así. Una persona cuando no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios te puede engañar. Y yo ya les puse de ejemplo en algún momento. Supongamos ustedes, hermanos, me están escuchando y yo aquí estoy hablando puras herejías, puras palabras humanas, nada conforme a la palabra de Dios. Ustedes, si no conocen la palabra de Dios, a todo le van a decir amén. Si yo te digo, hermano, si tú haces esto, Dios te va a dar todo aquello. Y si tú no conoces la palabra de Dios, me vas a creer. Es como decir, la teología de la prosperidad. Hay muchas iglesias que hablan, mientras más dinero das, Dios más dinero te va a dar. Así que ven, deja tu terreno, da todo el dinero que tengas, etc. Intuyo de que ustedes habrán escuchado, han visto muchas congregaciones que predican eso, ¿verdad? Todo lo ven dinero, se aprovechan de la buena voluntad, de la fe de las personas. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque esas personas que están sirviendo a esos falsos ministros no conocen la palabra de Dios, se dejan engañar. Se dejan engañar, es por eso que le quitan todos sus bienes. De igual manera, como yo les digo, si ustedes no conocen la palabra de Dios, yo puedo estar hablando puras herejías. ¿Y ustedes cómo pueden distinguir? ¿Ustedes cómo pueden saber que realmente es palabra de Dios? Conociendo su palabra. Conociendo la palabra de Dios, nadie podrá engañarte. Por eso dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te va a aclarar, te va a mostrar el camino, te va a decir, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Por eso la palabra es comparada a la lámpara. Es como que nosotros estamos en medio de la oscuridad y la palabra es una lamparita que va a iluminar cuál es el camino correcto para que nuestro pie no tropiece con piedra, para que nuestro pie no caiga en hoyo, no nos podamos caer. Esa lámpara que es la palabra nos va a iluminar, nos va a guiar por dónde debemos ir. Amén. Así que, amado hermano, una recomendación que les doy es, todas las peticiones que ustedes puedan tener, siempre elévenlo a Dios. Siempre díganle, Padre, yo tengo este deseo, yo quiero esto, yo anhelo esto, tengo este proyecto en mente, Señor. Pero, amado Dios, que todo se haga conforme a tu voluntad y como tú quieres. Según mi raciocinio, según mi criterio, según mi manera de ver las cosas, esto es lo mejor para mí. Esto es lo mejor para mí, Señor. Pero eres tú realmente quien sabe qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que realmente es mejor para mí. Así que, amado Dios, cierra las puertas de todos esos caminos que me pueden alejar de ti. Tú vas a abrir puertas incluso donde no las hay para llevarme cada vez más a tu presencia. Así que, amado Padre, que todo se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. Ese es el consejo que te doy, hermano. Deseos y anhelos tenemos todos, pero déjate guiar conforme a la palabra de Dios. Que todo se haga conforme a su voluntad de Él y no a la nuestra. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque sabemos lo valioso que es estudiar tu palabra. Y muchas veces el diablo pone pereza, flojeras o otras distracciones para no hacerlo. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de estudiar tu palabra. Pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de indagar, de escudriñar cada vez más tus escrituras, de querer conocer cada vez más de ti, Señor. La palabra es la base de todo cristiano, Señor. La palabra nos va a ayudar y nos va a iluminar para nosotros ir por sendas de justicia, por caminos de justicia, caminos que nos va a llevar a la vida eterna, a tu reino, Señor. Así que ayúdanos a poder estudiar tu palabra y todo lo que nosotros podamos saber, Señor, lo pongamos por obra, Padre. Porque tú solamente no quieres que estudiemos y ya. Tú no quieres que todo lo que nosotros podamos saber se quede como información, sino lo que tú deseas, amado Dios, que todo lo que nosotros podamos saber, que todo lo que nosotros conozcamos, lo pongamos por obra. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios
y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenos días.